que son los fenoles. Bueno, entonces, los fenoles son muy parecidos a los alcoholes. ¿En qué sentido? En que ambos tienen la presencia del grupo hidroxilo o el grupo H, con la particularidad que los fenoles, este grupo H se encuentra adherido o se encuentra sumado a un derivado aromático. Es decir, que la estructura o la base para poder trabajar los fenoles vendría a ser el anillo aromático del benceno, pues que ya sabemos que es un hexágono que contiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Entonces, los fenoles también se caracterizan por tener un carácter ácido, es decir, que el pH va por encima de 7 y por presentar sales metálicas. Entonces, los fenoles pueden formar sales metálicas cuando se combinan con un metal, en este caso los de los grupos 1A, 2A y 3A. Bueno, los fenoles, ¿en qué ámbito los encontramos? ¿Para qué sirven? ¿En dónde los podemos emplear? Bueno, se emplean mucho en la industria farmacéutica y clínica. Es un potente fungicida, es decir, que los fenoles los podemos emplear para matar hongos, bactericidas, bacterias, antisépticos y desinfectantes, por la presencia de su grupo H. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque, pues, acordémonos que el benceno tiende a ser venenoso en altas cantidades. Entonces, volvemos a lo mismo que siempre hemos hablado, que los compuestos orgánicos son muy beneficiosos en la medida correcta, pero pues se pueden convertir en algo muy complejo cuando esta medida se sale de control. Otro importante uso de los fenoles es que se tiene en cuenta para la síntesis o la fabricación del ácido acetilsalicílico, es decir, lo que nosotros comúnmente llamamos como aspirina. ¿Qué otro dato es importante? Que en este momento la síntesis de la proteína, pues dado que algunas personas afirman que es muy buena para combatir pues esta enfermedad tan compleja que estamos viviendo, que es el COVID-19, pues todo el mundo se lanzó a comprar esa aspirina, no la aspirina efervescente, sino la aspirina comercial que utilizan también bastante para prevenir los problemas cardíacos. Entonces uno va a comprar una aspirina y ya no se encuentra. Por lo tanto, la cantidad de fenol que en este momento están produciendo no solamente es altísima comparada pues con otros años en nuestro país, sino que también se agota fácilmente. Entonces, los fenoles se encuentran relacionados o distribuidos en productos naturales como los taninos. Entonces, ¿qué son los taninos? Para que por favor vayan tomando nota también ustedes de todo lo que estamos hablando. Entonces, son ciertas sustancias orgánicas que se utilizan para fabricar o convertir pieles crudas de animales. Los taninos son tan antiguos como la misma historia. Entonces, los procesos de este tipo de conversión de pieles o curtiembres de pieles inician, qué sé yo, con la aparición del hombre neandertal, porque recordemos que la edad en la que vivieron los hombres neandertales fue la edad de hielo. Entonces, ellos necesitaban curtir las pieles para poder cubrir sus cuerpos y así protegerse o evitar la pérdida de calor y por lo tanto la muerte. De hecho, así como los neandertales sobrevivieron a ese tipo de situaciones tan extremas, pues hoy en día en Groenlandia, que viene siendo una isla de Dinamarca, pues ya se separó de Dinamarca, es el
es la zona del planeta que es más frío. Estamos hablando que Groenlandia tiene más o menos unas temperaturas de -4 grados centígrados. Bueno, ¿y en qué se relaciona ese dato con lo que estamos viendo? En dos cosas importantes. La primera, que Groenlandia es uno de los principales productores de fenoles a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ellos utilizan todavía los procesos de curtiembre de las pieles de los bisontes sobre todo, o de los ciervos, para poder fabricar sus pieles y así protegerse de las bajas temperaturas. Es tan complicada la cosa, hijos, allá, que el agua ambiente, cuando usted la saca de la llavecita, y instantáneamente se solidifica. Entonces, las personas siempre viven con angustia, con depresión. De hecho, de la gran mayoría de los jóvenes, de 10, 5 han intentado temas de suicidio precisamente por las relacionado con las bajas temperaturas y pues el modo de vida tan complejo que ellos tienen. Otro dato muy curioso que me pareció cuando estaba leyendo acerca de los fenoles es que desde el momento del embarazo y desde muy niños empiezan a darle alcohol a los niños. ¿Para qué? Pues para hacer que el cuerpo por dentro se caliente y pues pueda disminuir la temperatura, puede aumentar la temperatura interna y de cierta manera disminuir la externa a la cual ellos se ven enfrentados. Y pues Groenlandia también es uno de los principales productores de alcohol a nivel mundial. Creo que es una de las bebidas más, no solamente comerciales, sino más empleadas en todo el tiempo. Entonces, los taninos los utilizan precisamente para las curtiembres de los animales, se extraen de las plantas y es una mezcla de agua y alcohol que se utiliza pues básicamente con ese fin. ¿Para qué? Para poderle quitar la dureza que tiene el cuero y pues que se haga un poco más flexible a la hora de poderlo manipular con diversos fines, para fabricar bolsos, para, qué sé yo, fabricar chaquetas de cuero. Pues ustedes saben que el cuero es una de las industrias más costosas que también existe, precisamente por todo este tema de los procesos químicos para poderle dar una forma y un fin específico. Entonces, ¿cómo se nombran los alcoholes? Los fenoles. Entonces, se nombran como los alcoholes con la terminación ol, añadida al nombre del hidrocarburo, cuando el OH se encuentra en la función principal. Entonces, cuando no se encuentra o no hace parte de la función principal, ¿qué quiere decir eso? Que podemos encontrar la presencia de un aldehído o una cetona, pues utilizamos el prefijo hidroxi acompañado del nombre del hidrocarburo. Entonces siempre va a tener esta forma. El anillo del benceno, que lo podemos representar de esta manera o con enlaces alternos, y la presencia de un grupo OH. Entonces, ¿cuáles son, según la IUPAC, las normas para nombrar este tipo de compuestos? Entonces, este se puede llamar 1,2 benceno, pues porque hace parte del benceno. Bi, porque son dos grupos OH. Bencenodiol o benceno 1,2 diol. Esas son las dos alternativas que puede tener este compuesto. Entonces vamos tomando nota, por favor. Ustedes me indican si ya puedo cambiar o no. Entonces, los fenoles siempre van a tener como base en su estructura el anillo de benceno. Si ustedes miran, por ejemplo, aquí la imagen, este viene siendo el modelo molecular y este vendría a ser el grupo hidroxilo. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, alguna inquietud.
¿Dudas? Bueno, veo que ninguno. Bueno, entonces veo que están tomando notas. Voy a pasar a revisar la asistencia de ustedes el día de hoy. Brian, Lady, Emerson, Catherine, Zamora. Creo que faltó Cortés, González, Piedrahíta. ¿Quién más? Y de los niños creo que están todos. Preguntas, hijos, hasta acá. Aquí está, Barbosa está, Bolaños está, Cárdenas no está, Contento no está, Cortés no está, Duarte sí está, García no está, González no está, Martínez sí está, Medina sí está, Nieto no está, Piedrahíta no está, Prada no está, Saganoni, Prada sí está, Saganoni sí está, Velázquez sí está, Zamora sí está y Zuleta no está. Presente. Sí, yo sé que sí están. Regálenme un segundo, voy a reportarle a mi profe Viviana. Vivianita, buenos días. Vivianita, buenos días, ¿cómo está? Espero que se encuentren muy bien de salud. Vivianita, para reportar los siguientes estudiantes, pues que no vienen asistiendo hace días a clase de química y me tienen bastante inquieta. Son Nieto y González Moncada, a ver si su merced quizás sabe algo de ellos porque pues, hace días que no vienen. Entonces, le agradezco, Vivianita. Chao. Bueno, entonces continuamos, hijos, por favor. Entonces, si el benceno tiene varios sustituyentes diferentes al OH, entonces lo primero que hacemos es colocar los localizadores más bajitos desde el grupo OH. Es decir, que el grupo OH siempre va a estar o en el carbono 1 o en el carbono 2. ¿Listo? Y se ordenan por orden alfabético. En caso de que hayan varias opciones, se definirá el orden alfabético de los radicales. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería ese comportamiento. Entonces acá tenemos dos radicales diferentes. Entonces está el radical etil y están dos radicales metil. Entonces, como ustedes ya saben, hijos, si aparece solito, solamente el benceno más el radical OH, va a ser el fenol. ¿Listo? Si aparece en di, cambiamos la palabra fenol por bencenodiol y agregamos ahí la posición en las cuales se encuentran estos dos OH, estos grupos OH. Pero en este caso, tenemos en cuenta la posición. ¿Quién nombramos siempre primero? Etil y luego metil. Entonces, acá nos dice que tenemos que colocar el OH en el radical más bajito, que en este caso sería radical 1. Por eso acá se dice 2-etil, 4,5 dimetil y la terminación fenol para indicar que es pues un fenol de lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, esta sería la particularidad cuando dentro de mi estructura hay un radical etil o hay un radical metil. ¿Listo? Entonces, para que vayan copiando los ejercicios, por favor. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud en este momento. ¿Ninguna?
¿Puedo cambiar ya, hijos? ¿O aún no? No. No. Bueno, gracias. Por allá solo veo dedos. Si voy muy rápido, me dicen, porfa. Bueno, por acá me están escribiendo. Bueno, hijos, entonces, si me dan la fórmula del compuesto, entonces, en primer lugar, el OH siempre va a quedar en el carbono más pequeño. En segundo lugar, vamos a nombrar, recuerden que siempre nombramos como mayor el etil y luego el metil. El etil porque es más grande y el metil luego porque es más pequeño. Entonces, ¿cómo se llamará este compuesto? Se llamará 2-etil 3, 4, 5 metil. Mírelo, 5 metil fenol. ¿Listo? 2 etil, 5 metil fenol. Recordemos, hijos, que el anillo aromático siempre está presente en los hidrocarburos aromáticos, que recibe ese nombre no por su aroma, sino porque es su estructura. De hecho, es una de las aromas más letales que existen porque el benceno solito tiende a ser o a tener efectos cancerígenos. Bueno, ¿puedo cambiar ya? ¿O están copiando ese? Que no. Bueno, chicos, nos hacen falta, pensaría yo, como unas 4 o 5 funciones todavía orgánicas y ya entraríamos con el tema de biomoléculas. Para ese tema de biomoléculas vamos a hacer un poco ya la cosa más práctica. Entonces, yo voy a asignar algunos temas de exposición de algunos aminoácidos y proteínas para que ustedes también tengan un poco más de participación durante la clase. Entonces, para que ustedes ya vayan sabiendo que deben preparar la clase como ustedes quieran, pero que sí es importante. Tampoco no es que entonces ustedes vayan a dar la clase, no. Va a ser un trabajo en conjunto, digámoslo así. ¿Listo? Como para que hagamos más dinámica la cosa. Entonces, lo mismo, comenzamos a contar el grupo H en el carbono más pequeño, nombrar los radicales según el benceno y la terminación ol. Entonces, ¿cómo se llamará este? Entonces, cuando nosotros encontramos dos radicales o dos grupos sustituyentes OH, ya cambiamos la palabra fenol por la palabra benceno. Entonces, en este caso,
¿qué nombramos primero? El radical etil. Podemos empezar de esta manera, podemos empezar de forma contraria a las manecillas del reloj, siempre buscando que lo H vaya a quedar en el carbono más bajito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llamará este compuesto? 2-etil 1,4 benzenodiol. 2-etil 1,4 benzenodiol. Voy a darle ingreso a Felipe, que estaba dentro de la clase, pero a Sofía no, porque ingresó después de los 14 minutos a la clase. Bueno, y estos vienen siendo los ejemplos de los bencenos más utilizados a nivel, de los fenoles más utilizados a nivel comercial. Entonces, este tiene 3 nombres, que sería el primero. Se puede llamar bencenol, el bencelo y terminación ol, por la presencia del grupo hidroxilo, hidroxibenceno, o el nombre más comercial va a ser fenol. En este caso que aparecen dos, 1,2 benzenodiol, benceno 1,2 diol, o a nivel comercial se puede encontrar como pirocatecol. ¿Listo? Este 1,3 benzenodiol, benzenodiol 1,3, y a nivel comercial es el resorcinol. Este 1,4 benzenodiol, benzenodiol 1,4, y el nombre comercial es la hidroquinol. En este caso, primero nombramos el radical 4-etil 1,3 benzenodiol o 4-etil benceno 1,3 diol. Y este sería 2-etil 5-metil benzenol. ¿Listo? Acordémonos que todos van a tener la terminación ol por la presencia de un grupo H. En este caso, si ustedes se fijan, todos estos son radicales o sustituyentes, pero no hay ninguno que tenga un grupo funcional, como por ejemplo el grupo de los aldehídos o de las cetonas. Entonces, por eso todos van a tener terminación ol y no terminación hidroxi. Entonces, hijos, vamos a realizar el cuadrito, vamos a colocar la información, hacer la estructura, y de tarea o de consultica, para la próxima clase que lo voy a preguntar a alguno de ustedes al azar, me van a indicar cuál es el uso comercial del fenol, del pirocatecol, del resorcinol y la de hidroquinona, que son los de uso comercial más frecuente. ¿Listo? ¿A quién le voy a preguntar? Pues a quienes están en la clase. ¿Dónde van a ir a parar esas notas? Pues a los puntos positivos de la nota final que ustedes van a tener, ¿vale? Y pues eso sería nuestro tema del día de hoy, que hace referencia a la estructura y a la nomenclatura de los fenómenos.